Existen rincones de nuestro mundo donde la realidad parece afinarse hasta volverse tenue, donde las leyes conocidas de la física parecen tomarse un respiro y la brújula del sentido común gira sin norte. Esas cicatrices geológicas sobre el cuerpo del planeta han entrado en el folclore y en nuestras pesadillas compartidas. Conocemos sus nombres: el Valle de los Decapitados en Canadá, donde personas se esfuman y lo que queda son cuerpos sin cabeza; el Mar del Diablo frente a Japón, gemelo del Pacífico del protagonista de hoy; el Paso de Dyatlov, donde la naturaleza misma pareció redactar un guión de horror. Sin embargo, ninguna de esas regiones se incrustó tan hondo en la mitología moderna, ni se volvió tan sinónimo de lo inexplicable como el enorme triángulo invisible del Atlántico, Triángulo de las Bermudas, tres sílabas sombrías que despiertan imágenes de barcos fantasmas y aviones que se desvanecen bajo cielos despejados. No es un simple punto en un mapa, es una pregunta tallada con cuchillo en el agua entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida. Durante décadas, durante siglos, devoró naves y aeronaves, y solo dejó tras de sí un silencio ensordecedor y una perplejidad eterna entre quienes esperaban su regreso. Se propusieron cientos de teorías, cada una más elaborada que la anterior. Geólogos hablaron de emisiones repentinas de metano desde el fondo marino, capaces de hundir de inmediato un casco. Meteorólogos señalaron olas rebeldes y microtormentas imposibles de prever. Ufólogos vieron la mano de recolectores extraterrestres. Místicos susurraron sobre portales a otra dimensión y desgarros del tiempo. Todo eso fueron conjeturas, tanteos a ciegas, hasta ahora, porque lo que se encontró hace poco en su fondo no solo aporta una respuesta distinta, amenaza con reescribir lo que creíamos saber sobre nuestro mundo, nuestra historia y nuestro sitio en ella. La historia no empieza en una noche huracanada, entre relámpagos y salitre, sino en el silencio estéril y climatizado de un laboratorio. La iniciativa oceanográfica internacional Poseidón no era una expedición más, era el proyecto de cartografiado del lecho marino más ambicioso en la historia humana. Un consorcio financiado por un conglomerado de gigantes tecnológicos privados y varias instituciones científicas se propuso un objetivo casi imposible: crear el primer mapa tridimensional completo de las zonas más profundas y desconocidas del fondo del Atlántico, con una resolución de hasta 1 metro. Sus detractores lo llamaron un despilfarro de miles de millones, pero sus defensores comprendían una verdad incómoda: sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre lo que se oculta bajo nuestras propias aguas. El buque insignia del proyecto, el buque de investigación Magellan, no era un barco cualquiera, era una fortaleza flotante de ciencia, un complejo autónomo equipado con tecnología que apenas 5 años antes se habría considerado material de desarrollos militares secretos. El corazón del Magellan era el complejo sónico Helio 7. Llamarlo sonar es como llamar telescopio, a secas, al telescopio espacial Hubble. Helio 7 no se limita a escuchar ecos, emite un abanico de pulsos de georresonancia de baja frecuencia que penetran kilómetros de sedimentos e incluso roca. No es una fotografía de la piel del paciente, es una resonancia magnética del cuerpo entero. Helios hacía una resonancia magnética de la corteza planetaria. Su misión no era buscar pecios repletos de oro, sino ver fallas tectónicas, localizar depósitos de tierras raras y comprender la arquitectura íntima del planeta. La ruta de la expedición se trazó a través del Mar de los Sargazos hacia el corazón de la zona anómala conocida como Triángulo de las Bermudas. A bordo viajaban geólogos, físicos, ingenieros y programadores, pragmáticos hasta la médula. Para ellos, el nombre era un sello turístico nacido de la exageración periodística. Estaban convencidos de que la alta tasa de incidentes se explicaba con sencillez: es uno de los corredores marítimos y aéreos más transitados del mundo. La corriente del Golfo es poderosa y caprichosa, y el tiempo cambia en cuestión de minutos. Nada de mística, pura estadística y oceanografía. Aún así, hasta los más escépticos, al revisar el rumbo, sintieron un leve escalofrío. Las leyendas poseen su propia fuerza. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. Helio 7, con una metódica paciencia, bordada de virada en virada, fue escaneando el fondo
y enviando un flujo continuo de datos a los servidores de a bordo. Cadenas de montes sumergidos, cañones colosales, cicatrices de volcanes antiguos, un paisaje submarino majestuoso, aunque en lo esencial esperado, aparecía lentamente en las pantallas. La rutina se apoderó del barco, y entonces, en uno de esos días grises y sin viento, cuando el Magellan flotaba sobre la parte más honda de la cuenca de Puerto Rico, el sistema lanzó una señal. No fue la sirena estridente, sino un pitido callado y persistente en la consola de un joven analista de datos que casi lo desestimó como un fallo de software. El sistema marcó un sector como anomalía estructural de alta densidad con rasgos de coherencia antinaturales. En la pantalla central del centro de control se mostró una imagen sintetizada a partir de los datos de Helios. Primero reinó el silencio. Nadie comprendía lo que estaba viendo. Parecía un error de renderizado, un artefacto gráfico gigantesco. Entre la topografía caótica y dentada del lecho marino, a casi 8 kilómetros de profundidad, el programa dibujaba un objeto de forma geométrica ideal, matemáticamente impecable y por tanto, imposible. No era el contorno borroso de un barco ni restos de un avión, era una estructura de superficie comparable al área de la isla de Manhattan. Tenía la forma de un hexágono casi perfecto, con aristas rectas como si hubiera sido cortado en basalto a láser. Desde su centro, como radios de rueda, se abrían 12 surcos o trincheras absolutamente rectas que se extendían decenas de kilómetros en todas direcciones antes de disolverse en el relieve. La reacción inmediata del jefe de guardia fue predecible. Error, descalibración, reinicio. Reiniciaron el sistema y ejecutaron diagnósticos completos. Todos los sensores de Helios 7 funcionaban con normalidad. Dedicaron 6 horas a modificar el rumbo y a sobrevolar la anomalía desde otro ángulo y luego desde otro. El resultado se mantuvo, testarudo e invariable. Allí, en la negrura eterna, bajo una presión de unas 800 atmósferas capaz de aplastar un sumergible como una lata, yacía un objeto gigantesco, geométricamente exacto, que la naturaleza, con su caos, no habría podido producir. La realización más inquietante llegó después. Tampoco podía haber sido creado por manos humanas. Ninguna civilización conocida, antigua o moderna, ha tenido jamás la tecnología para levantar algo así a esa profundidad. ¿Qué era? Un informe clasificado aterrizó en las mesas de la dirección del consorcio. No hubo comunicado oficial, pero fragmentos de datos cifrados comenzaron a circular entre institutos oceanográficos y departamentos militares. Se abrió una investigación discreta con un puñado de las mentes más brillantes del proyecto. El primer paso fue confrontar las coordenadas exactas del objeto con el mapa de desapariciones. La tarea la asumió el doctor Elias Wenz, no oceanógrafo, sino historiador y archivero, incorporado a Poseidón como consultor en archivos marítimos. Esperaba con suerte hallar una correlación general, pero lo que descubrió tras 72 horas sin dormir le erizó las canas. Los epicentros de los incidentes más inexplicables y enigmáticos del triángulo no estaban solo cerca del objeto. Dibujaban un círculo casi perfecto a su alrededor, de un radio aproximado de 300 kilómetros. Como si una fuerza invisible emanara desde ese punto del lecho marino y desde hace siglos arrancara aviones del cielo y arrastrara buques bajo el agua a cualquiera que osara cruzar esa frontera intangible. No era azar, era un sistema, un coto de caza. Wenz comenzó por el clásico que dio origen a la leyenda, el vuelo 19, 5 torpederos Avenger de la Marina estadounidense desaparecidos el 5 de diciembre de 1945 durante un ejercicio. Releyó una y otra vez las transcripciones íntegras de las comunicaciones. Todos recuerdan las frases del teniente Charles Taylor, comandante del vuelo. Todo se ve raro, hasta el océano. No parece el de siempre. El ojo de historiador de Wenz se aferró a un detalle que suele omitirse. La primera alarma de Taylor no fue visual sino instrumental. Las 2 brújulas me fallan. Intento orientarme pero giran sin parar. No una, las 2. La magnética y la giroscópica. Era algo extraordinario. Una brújula magnética puede enloquecer por una anomalía local, pero un giroscopio es un trompo regido por la inercia. Para que falle,
O bien se corta por completo la alimentación, o actúa una fuerza externa potentísima capaz de desestabilizar su rotación. Otros pilotos confirmaron sus palabras. Uno transmitió: "No sé dónde estamos, debimos perdernos tras el último viraje. Pilotos veteranos sobre territorio familiar y con cielo claro extraviados todos a la vez". Wentz añadió otra pieza que suele olvidarse. Esa misma noche, el hidroavión de rescate Martin Mariner, con 13 hombres a bordo, salió en su búsqueda. También desapareció. La versión oficial: explotó en el aire por una fuga de vapores de combustible. Pero la tripulación de un petrolero que reportó una explosión habló de una columna de fuego de unos 30 metros de altura y no se halló mancha de aceite ni restos. 13 personas se volatilizaron en la misma zona. Luego Wentz desempolvó los archivos del Star Tiger, un lujoso avión británico desaparecido en enero de 1948. Poco antes de perder contacto, el piloto experimentado informó que volaba a solo 2.000 pies para evitar un fuerte viento de frente. Era inusual y peligroso, pues a esa altitud la aeronave queda expuesta a cualquier capricho atmosférico. El Ministerio del Aire británico cerró el informe con una frase desolada: "El destino del Star Tiger seguirá siendo un misterio. Solo puede describirse como un misterio". Exactamente un año después, en enero de 1949, su gemelo, el Star Ariel, en la misma ruta, se desvaneció. El último mensaje del piloto fue tranquilo: "El tiempo es bueno. Estoy sobre el punto. Cambio de rumbo a Kingston". Luego, silencio. Ni señal de socorro ni restos. El verdadero punto de inflexión que hiló los datos históricos con el hallazgo aguardaba en el caso del carguero USS Cyclops, uno de los barcos más grandes de la marina de su país en su época, no combatiente sino de transporte. Se esfumó en marzo de 1918 con todos sus tripulantes. Wentz dio con un testimonio poco conocido del capitán de otro buque que ese día estaba en la misma área. Informó un fenómeno súbito e inexplicable: el agua alrededor de su nave hirvió, volviéndose una espuma blanco lechosa, y el horizonte se borró, fundiéndose con el cielo en una bruma gris. Sus brújulas comenzaron a girar sin rumbo, señalando todos los puntos a la vez. La tripulación cayó presa de náuseas y una angustia irracional. El fenómeno duró cerca de 10 minutos y cesó tan abruptamente como empezó. Cuando intentó radiofonar a otras naves, el Cyclops ya no respondía. Años después, el presidente Woodrow Wilson diría que solo Dios y el mar sabían lo ocurrido con aquel barco. Anomalías de brújula, fallas electrónicas súbitas, desorientación espacial de pilotos y capitanes, efectos ópticos extraños en el agua y en el aire. Wentz reconoció el patrón una y otra vez, cribando cientos de reportes, desde navíos del siglo XV que consignan fuegos de San Telmo y agujas rotas, hasta el caso de 2 aviones cisterna KC-135 Stratotanker en 1963, 2 aeronaves modernas y fiables volando en tándem que desaparecieron simultáneamente del radar. El operador vio cómo sus marcas se acercaban, se fusionaban en una y de pronto esa única marca se apagó. Por último, examinó el naufragio del carguero El Faro en 2015. Oficialmente lo hundió el huracán Joaquín, pero la caja negra, recuperada a 4,5 kilómetros de profundidad, reveló algo más complejo. El capitán, curtido en 1000 mares, decidió pasar al sur del huracán. De pronto, algo raro sucedió a bordo: una pérdida total de propulsión. Un buque moderno y bien mantenido se quedó sin empuje en mitad del océano, convertido en juguete de los elementos. ¿Podía un huracán causar eso? Quizá. ¿O hubo algo invisible que primero lo inmovilizó, dejándolo a merced de un meteoro del que, de otro modo, tal vez habría escapado? La imagen se ensamblaba en un lienzo único y alarmante. Hay algo en el fondo marino que, de forma periódica, genera un campo capaz de inutilizar instrumentos de navegación, bloquear comunicaciones, perturbar motores y quizá afectar la percepción humana. La teoría era audaz, casi fantástica, pero era la única que cuadraba todas las rarezas de tragedias tan dispares a lo largo de los siglos. Los datos de Helio 7, junto con el informe de Wentz, se enviaron a uno de los laboratorios más reservados del mundo,
un centro dedicado a física de altas energías y análisis de campos anómalos. Lo que descubrieron fue el segundo acto, aún más desconcertante. El equipo de analistas estaba liderado por el doctor Kenji Tanaka, especialista en procesamiento de señales famoso por encontrar agujas en pajares del tamaño de galaxias. No perdió tiempo en dudar de la forma del objeto. La aceptó. Le interesó otra cosa, lo que el sistema de Helios había filtrado como ruido. Todo dispositivo tiene ruido de fondo y los algoritmos inteligentes lo suprimen para rescatar el mensaje. Tanaka intuyó que la clave podía ocultarse precisamente en ese ruido. Programó un algoritmo que, en lugar de eliminarlo, lo ampliaba y estudiaba, y lo lanzó sobre los petabytes de datos en bruto recabados por el Magellan. Durante varios días, supercomputadoras masticaron la información. Una noche apareció el resultado. En ese ruido vivía lo que él buscaba: un zumbido electromagnético constante, de frecuencia ultra baja, emanaba del objeto. Era increíblemente débil, en el umbral mismo de la detección, pero estaba allí, y sobre todo, su intensidad no era constante. Palpitaba como un corazón que duerme con un ritmo irregular y caprichoso. En un momento, Tanaka y su equipo lograron cazar los picos de ese zumbido con datos históricos de tormentas magnéticas en la región. La correlación fue del 100%. Luego, construyeron un modelo. ¿Qué ocurre si en uno de sus máximos ese zumbido crece de intensidad? La simulación mostró que alrededor del objeto se alzaría un campo electromagnético poderoso, de una naturaleza desconocida para la ciencia. Tenía una estructura vorticial, torsional, compleja. El modelo mostró cómo ese vórtice invisible, elevándose desde el fondo a casi 8 kilómetros, interactuaría con el agua salada y, al alcanzar la superficie, seguiría ascendiendo a la atmósfera, a la cota de crucero de las aeronaves. Las consecuencias para un buque o un avión atrapado en semejante tormenta de energía serían catastróficas. En un casco de acero de comienzos del siglo XX, como el Cyclops, la brújula magnética quedaría inutilizada. Un pulso electromagnético dispararía cortocircuitos por todo el circuito, provocaría incendios y dejaría sin energía a la nave en mitad del océano. La radio, si la hubiera, arderían sus componentes. El barco se convertiría en un ataúd de acero a merced de las olas. Para el vuelo 19, el efecto sería aún peor. No solo las brújulas magnéticas se volverían locas, corrientes parásitas inducidas en el cableado sabotean las radios, generando las interferencias que reportó el teniente Taylor. Lo más terrible recaía sobre el giroscopio. El campo vorticial puede introducir un par físico suficiente para sacar el rotor de su eje. Los pilotos no solo pierden el rumbo, también el horizonte artificial. En nubes o sobre un océano monótono, sin instrumentos fiables, una persona pierde el sentido de arriba y abajo en minutos. No podemos estar seguros en ninguna dirección, dijo Taylor. No era pánico, era la constatación de un hecho espantoso. ¿Qué hay del océano que se ve distinto y del agua blanca? El modelo de Tanaka ofreció una explicación verosímil. Un campo así, al interactuar con el agua salada, un electrolito, puede provocar una extensa electrólisis que satura la superficie de miríadas de microburbujas de hidrógeno y oxígeno. No solo cambia la densidad del agua, lo que puede comprometer la flotabilidad, sino que crea la apariencia de ebullición o de un velo lechoso. En el aire, la ionización puede originar brumas, resplandores y los mismos fuegos fatuos que los marinos documentan desde hace siglos. El misterio se volvía ciencia. En el fondo había un gigantesco generador natural de pulsos electromagnéticos. No una nave alienígena ni un portal, sino algo quizá más inquietante, una anomalía geológica de proporciones inconcebibles que obedece leyes que aún no comprendemos. Pero, ¿qué es el objeto? Los científicos revisaron una y otra vez su modelo tridimensional. Aristas perfectas, estructura hexagonal. La pista les llevó a los cristales. Algunos minerales, como el cuarzo, exhiben piezoelectricidad, generan corriente bajo presión, y la presión a casi 8 kilómetros es colosal. La hipótesis nacida en el laboratorio fue esta: el objeto es un cristal único, tal vez el mayor monocristal del planeta, de un mineral desconocido o extremadamente raro,
Sometido a una presión tectónica increíble y quizá alimentado desde abajo por actividad geotérmica, actúa como un resonador natural. De cuando en cuando la tensión de la corteza alcanza un umbral crítico, descarga. El cristal libera la energía acumulada como un pulso electromagnético poderoso. Un buque o un avión en el lugar y momento equivocados cae en la trampa invisible y queda sentenciado. La teoría explicaba la naturaleza esporádica de los accidentes, su localización y el catálogo de síntomas. Explicaba por qué a menudo no había restos. Tripulaciones sin energía ni orientación no alcanzan a pedir socorro y sus máquinas ingobernables se hunden o se estrellan. La corriente del Golfo borra pronto toda huella. Parecía que el secreto estaba develado. El triángulo no era una maldición sobrenatural, sino una anomalía natural peligrosa, pero explicable. Entonces llegó el verdadero horror. El proyecto Poseidón decidió ir más allá. La teoría es buena, pero hay que ponerla a prueba. Había que obtener una muestra de la sustancia del objeto. Para esa misión se preparó el vehículo no tripulado de gran profundidad ARFE-3, una cima de la ingeniería, capaz de resistir presiones extremas y dotado de un taladro de diamante sintético y manipuladores de precisión. Bajar el aparato a esa hondura y ejecutar allí una operación delicada tensaba los límites de la técnica. El Magellan volvió a posicionarse sobre la anomalía. ARFE-3 inició su descenso prolongado hacia el abismo. Las cámaras enviaban imágenes al centro de control. La luz del sol se desvaneció tras apenas unos cientos de metros. Luego llegó un crepúsculo eterno y por fin una oscuridad primordial que solo cortaban los haces de los focos del vehículo. Criaturas translúcidas y extrañas cruzaban esos conos de luz como mensajeras de otro mundo. La presión crecía minuto a minuto. 7.000 metros, 7.500. Y el fondo, pero no era el mismo fondo blando y limoso de antes. Los focos de ARFE arrancaron de la negrura una superficie que no se parecía a nada en la Tierra. Oscura, casi negra, con un brillo vítreo interno como obsidiana pulida. Estaba cubierta por una red de fracturas perfectas que convergían a 60 y a 120 grados. Parecía de verdad la cara de un cristal gigantesco. El vehículo avanzó despacio y los operadores contuvieron el aliento. Era como sobrevolar de noche una ciudad diseñada con leyes ajenas a la geometría euclidiana. Líneas rectas se perdían en la oscuridad. Los bordes se sucedían con ángulos precisos, antinaturales. La superficie estaba limpia, sin erosión, sin limo, como si alguna fuerza la barriera constantemente, impidiendo que el océano la enterrase bajo depósitos seculares. Por fin se eligió el punto de perforación. El manipulador desplegó el taladro. Los motores arrancaron. En el mismo milisegundo en que la broca rozó la superficie negra, todas las pantallas del centro de control del Magellan se apagaron. Hubo oscuridad total y silencio. Luego se encendieron las luces de emergencia. Se dispararon casi todos los sistemas de protección contra sobretensiones. Los dispositivos no blindados comenzaron a humear y a fallar. Se oyeron gritos. Quienes miraban por los ojos de buey vieron el agua alrededor del barco brillar con una luz blanquiazul, como soldadura de arco. La comunicación con ARFE-3 se perdió para siempre. Lo ocurrido no fue otro impulso azaroso. Fue una réplica. No habían pinchado una roca, habían hurgado el nido de algo invisible y amenazante. La tripulación del Magellan luchó por recuperar el control. Durante horas intentaron restablecer contacto con ARFE, sin éxito. Un vehículo de cientos de millones de dólares desapareció. Se sumó a las otras víctimas de la anomalía, pero antes de que la conexión se cortara del todo, el sistema alcanzó a transmitir un último paquete de datos, apenas unos cuantos kilobytes capturados en los milisegundos finales. Cuando los ingenieros descifraron ese grito de muerte, vieron algo que transformó el enigma científico en pavor existencial. Los sensores registraron un pulso electromagnético de una potencia inimaginable, un orden de magnitud por encima de lo que predecían los modelos. Pero lo decisivo fue su carácter. No era un estallido natural y caótico. El pulso poseía una modulación compleja. En él había patrones que se repetían con claridad, casi como una señal de radio encriptada. No fue una explosión, fue una palabra pronunciada en el idioma de la física. Y lo más increíble, los sismógrafos de ARFE
captaron vibraciones procedentes del interior del objeto en el instante del contacto del taladro. No era solo un zumbido, sino una sucesión de sacudidas rítmicas y ordenadas, como si algún mecanismo gigantesco hubiese echado a andar dentro del cristal. El objeto no era un generador pasivo, era activo y respondió a la intrusión. Esa respuesta no fue azarosa, sino deliberada. Fue una defensa. Ese último paquete de información llevó al proyecto Poseidón al máximo nivel de clasificación, porque arrojaba preguntas para las que la humanidad no tiene respuesta. ¿Y si no es un simple cristal? ¿Y si su forma perfecta no es capricho de la naturaleza, sino sello de un origen artificial? Pero, ¿quién pudo crear una estructura del tamaño de una ciudad en el fondo del océano y cuándo? ¿Hace millones, quizás cientos de millones de años? La teoría de la anomalía natural se resquebrajó, dando paso a algo más perturbador. Siempre buscamos inteligencia ajena en el cielo. Escuchamos el murmullo de estrellas distantes con radios gigantes. ¿Y si siempre estuvo aquí bajo nuestros pies, en la cuna más honda y oscura de la vida terrestre, durmiendo, no muerta? Algo que no interfiere mientras no lo molestemos. Las desapariciones del Triángulo recibieron una explicación más siniestra. No fueron accidentes, fueron reacciones provocadas por nuestra propia actividad. Tal vez los primeros veleros con sus herrajes generaron perturbaciones suficientes para una respuesta leve. Con la llegada de los cascos de acero y los aviones, con su electrónica y sus campos magnéticos, empezamos a hacer cada vez más ruido para lo que yace en el fondo, y de vez en cuando respondió desconectando la fuente de irritación. El vuelo 19, el Cyclops, el Star Tiger, el Star Ariel, decenas más. Todos pudieron cruzar la línea invisible, acercarse demasiado, crear la resonancia indeseada y el sistema defensivo del objeto se activó. No resolvimos el viejo misterio. Tropezamos con el guardián del planeta cuya existencia ni imaginábamos. Ahora que sabemos que está ahí, surge la pregunta decisiva: ¿y ahora qué? Intentar estudiarlo de nuevo, asumiendo el riesgo de provocar una respuesta más poderosa que alcance no ya a un buque, sino a un litoral entero. Probar a destruirlo, por ejemplo con una carga nuclear, sin saber qué consecuencias tendría para la estabilidad tectónica del planeta, o dejarlo en paz y declarar la zona como un espacio cerrado al tráfico aéreo y marítimo para siempre. Hay, sin embargo, una inquietud final nacida del análisis de datos sísmicos y magnéticos del último siglo. Los analistas compararon la frecuencia y la fuerza de los estallidos electromagnéticos inexplicables de la región con los registros históricos y hallaron una tendencia preocupante. Las pulsaciones del objeto no solo se vuelven más frecuentes, también más intensas. Su crecimiento corre paralelo al crecimiento de nuestra civilización tecnológica, como si algo la estuviese despertando. Tal vez nuestro fondo electromagnético global, hecho de redes móviles, radares y satélites cuya sopa penetra hasta lo hondo del océano, lo está sacando poco a poco de su equilibrio. El triángulo dejó de ser un acertijo y se convirtió en una advertencia. No estamos solos en este planeta y acabamos de golpear la puerta de un vecino que lleva millones de años dormido. Ignoramos qué hará cuando despierte del todo. ¿Qué es en realidad ese objeto? ¿Un mecanismo ancestral dejado por una fuente desconocida o una forma increíble de vida inorgánica, una inteligencia geológica? Y, más importante aún, ¿es único? ¿Cuántos titanes dormidos como este podrían ocultarse en las entrañas de la Tierra, en las cuencas oceánicas más profundas, bajo los casquetes polares? Hemos cambiado un misterio por un centenar de preguntas nuevas, cada una más inquietante que la anterior. Las respuestas quizá determinen no solo nuestro futuro, sino el derecho mismo de nuestra especie a permanecer aquí.